Bueno, y como venimos haciendo desde el inicio de este Congreso en la mañana, ahora nos vamos a lo particular y vamos a aterrizar en República Dominicana para saber realmente cuál es el escenario climático de nuestro país y cuáles son las posibles consecuencias para la seguridad energética. Por eso vamos a invitar aquí al director técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el señor Moisés Álvarez. Gracias, yo me manejo. Okay. Buenas tardes. Lo que yo le recomiendo al caballero, yo le recomiendo al caballero que patentice eso. Oye, seguimos. Bien. Aquí hay una radiografía de la presentación. Vamos a ver qué cambio climático, porque muchas veces hay confusiones al respecto y no hemos hablado de eso. Empezamos a hablar de cambio climático, pero no me he explicado qué es el cambio climático y qué bueno, porque así me da la oportunidad. Ya hubo gente que se han adelantado en algunas cosas, el viceministro Vilalta y Sean, el que me precedió, también se han adelantado con muchas cosas, o sea que yo voy a ser relativamente breve. Además, me imagino, bueno, todavía falta un panel y ahorita ustedes tendrán hambre. Entonces, vamos a ver cambio climático, causas, efectos, impactos, escenario climático para la República Dominicana, posibles impactos del sector energético y conclusiones. Aunque ya, como dije, Sean dio un previo de eso. Lo primero es cuál es la institución que maneja cambio climático aquí. Es el Consejo del Cambio Climático, que fue creado en septiembre del 2008. Como el cambio climático, hay algo que yo quiero señalar. Miren, primero, el cambio climático no tiene nada que ver con la capa de ozono. A cada rato yo leo un artículo de gente, porque ahora todo el mundo está enganchado en cambio climático y quiere hablar de cambio climático. Mucha gente habla de cambio climático y lo confunden con la capa de ozono. Una cosa no tiene que ver con la otra. No lo voy a explicar aquí, lo podíamos discutir posteriormente, pero nada tiene que ver, son cuestiones completamente separadas. Ni tiene que ver con los tsunamis tampoco. Los tsunamis son fenómenos geológicos, que hay otra confusión al respecto. Esto se crea. ¿Quién dirige el Consejo? El presidente de la República. ¿Y por qué? Señores, miren, el problema del cambio climático no es un problema energético, es un problema de sobrevivencia. Carlos fue muy elegante, el Centro Regional de Cooperación de Panamá. Por cierto, Carlos, lo tenemos allá. Siempre nos vemos con cierta frecuencia en los viajes. Él lo dijo, pero muy elegantemente. Yo no se lo voy a decir tan elegantemente. Lamentablemente, la suma de reducciones no dan. ¿Estamos claros? Y parece que no dan. Y ustedes saben por qué. Es muy simple. Esto es bastante simple. ¿Cuánto nosotros necesitamos? 100.000 millones de dólares. Ustedes dicen, eso es mucho dinero. Eso es el 5% de lo que se gasta en armamento a nivel mundial todos los años. Para un submarino nuclear, para un portaaviones que lleva 5.000 personas, hay dinero. Ahí no se hace licitación, ahí no hay ningún problema de conseguir dinero, ni banco que preste, ni complicaciones de tasa de interés. Entonces, como que hay algo que no va. Ya les digo, para armas hay dinero, pero para cambio climático, o para Haití, por ejemplo, u otros países, no hay dinero. O te lo prestan a una tasa muy elevada, que es lo mismo que si no te lo dieran. Entonces tenemos, como diríamos, Houston, tenemos problemas. O sea, eso es lo primero. Entonces, y para nosotros, como les digo, que somos una isla, es fundamental. Por eso el presidente del Consejo, el presidente de la República. Otra confusión es cambio climático y medio ambiente. Cambio climático ya no es medio ambiente. Ya es un problema de desarrollo, un problema político, un problema económico. No, en una época era ambiental, ya no. Y ya le digo, ya es un problema de sobrevivencia. Y es de todo el mundo, porque los huracanes que nos pasan por aquí, la mayoría terminan en Estados Unidos, si no pregunten Katrina, y en Nueva York. Y ya han llegado hasta en España los huracanes. Y se han formado huracanes frente a Brasil. Entonces,
El Consejo, como dice, hay una instancia de coordinación de política pública y de un esfuerzo de mitigación de la causa y adaptación a los efectos del cambio climático. Y para no complicar mucho, está formado por prácticamente todas las instituciones, tanto las instituciones públicas como instituciones privadas, academia, ONG, todo el mundo cabe aquí y está dentro del Consejo, de una forma u otra. Vamos a hablar ahora rápidamente de efecto invernadero, cambio climático y calentamiento global. Es muy simple. La luz del sol viene, o sea, el sol emite muchas radiaciones, la atmósfera no sirve como filtro. Viene, da la luz del sol. ¿Qué pasa donde da la luz del sol? Que se calienta. Eso los físicos le llamamos a eso radiación infrarroja. Pero eso es calor. O sea, se transforma de radiación de lo que se dice de onda corta, se convierte en onda larga. Poniéndolo en un lenguaje sencillo. Viene la luz del sol, produce calor. Si nosotros no tuviéramos atmósfera, ese calor se va. O sea, esa radiación infrarroja se va, pero tenemos atmósfera. Y hay gases que existen desde hace mucho tiempo. El CO2 no es ahora, o sea, el cambio climático ha existido siempre. El problema es que apareció la revolución industrial. Me explico. Originalmente la Tierra era como el planeta Venus ahora, que tiene una gran cantidad de dióxido de carbono y hay temperatura de 300 y pico de grados centígrados. Pero ¿qué pasa? Aparece la evolución, aparecen seres vivos que producen fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Recuerden lo que nos enseñaron en secundaria. Se agarra agua, tenemos agua, la luz del sol, el CO2 y se convierte en carbohidrato o en celulosa. Entonces, esa gran cantidad de CO2 se redujo. ¿Y en qué se convirtió? Se convirtió en celulosa, se convirtió en azúcares, que con el tiempo, los animales no podemos producir azúcar, esas son las plantas que producen los carbohidratos, es lo mismo, o sea, carbohidrato es el término técnico. ¿Qué pasa? Eso se acumuló durante millones de años y produjo los llamados combustibles fósiles. Carbón, petróleo, gas natural. Eso le tomó millones de años a la atmósfera hacer eso y se estabilizó los gases de efecto invernadero. Estábamos por los 200 y pico de partes por millón. ¿Qué pasa? Llega la revolución industrial y descubrimos, desafortunadamente, y si no, miren a los vecinos de nosotros, ¿para qué rayos le ha servido el petróleo? Apareció el petróleo y ahí aparecieron nuestros problemas. Aquí vamos a tocar un problema ambiental nada más, pero el problema del petróleo, yo siempre digo, es como cuando uno se casa con una mujer que es muy bonita, todo el mundo la desea. Entonces te invaden y te atacan para conseguir el petróleo. ¿Estamos claros? Entonces, cuando a mí me hablan de descubrir petróleo, yo espero que no encontremos petróleo. Les soy sincero. Porque si encontramos petróleo vamos a tener el mismo problema que tienen otra gente. Entonces, es mejor que no vayamos por otro camino. Hay países que han hasta prohibido la exploración del petróleo. Entonces, ¿qué sucede? Al venir la revolución industrial y agarrarse el petróleo y empezar, esos combustibles fósiles, que es carbón, petróleo, gas natural, y empezar a quemar, estamos reinyectando lo que le costó a la naturaleza millones de años en acumular, lo estamos reinyectando en la atmósfera. ¿Y qué pasa? Esto era lo que había normalmente. Y la temperatura promedio de la Tierra era como unos 15 grados más o menos. Si no tuviéramos atmósfera sería bajo cero, pero nosotros sí podemos tener atmósfera. La Luna no puede tener atmósfera porque no tiene suficiente gravedad. O sea, si usted lleva aire y lo pone en la Luna se va, porque tiene poca gravedad. En la Tierra, ahí, y se mantuvo la temperatura constante hasta que vino la revolución industrial y reinyectar de nuevo, principalmente el CO2 con la quema de combustibles fósiles, se produce lo que se llama calentamiento global y un aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura tiene consecuencias nefastas para el planeta. Entonces, estos son los gases de efecto invernadero. El más importante es el dióxido de carbono. Está el metano, que se produce, por ejemplo, en los vertederos, por la digestión anaeróbica, o sea, con falta de aire. Lo producen las vacas con las emisiones que tiran, que ustedes se imaginan por dónde. Óxido nitroso, que se produce, por ejemplo, en los arrozales. Y estos son gases producidos por el hombre, llamados gases industriales: perfluorocarbono, hidrofluorocarbono, que se utiliza en refrigeración, hexafluoruro de azufre, que se utiliza en el sector eléctrico como aislante. Entonces, eso
se incrementó, altera la composición de la atmósfera global y eso produce alteraciones del clima. ¿Qué alteraciones? Bueno, son principales fuentes de efecto invernadero. Quema de combustibles fósiles, el sector en electricidad y transporte, deforestación, agricultura, los residuos, porque, como les digo, las plantas acumulan CO2, si uno produce deforestación, ahí se va el CO2. O sea, se emite otra vez, se le inyecta a la atmósfera. Miren esto, por favor. Esto es, él se repite. ¿Cómo aumenta la temperatura desde 1850 hasta el 2016? Y miren los límites, 1.5 grados centígrados y 2 grados centígrados. No se preocupe que se va a repetir. Miren lo que nos espera. Digo, lo que nos está pasando. Porque les voy a explicar algo ahora. Miren dónde llegó en el 2016. Ni siquiera estamos en el 2019. Ahí vuelve otra vez. Miren cómo era antes y cómo es ahora. Eso es por el aumento del dióxido de carbono que aumenta la temperatura. Fíjense cómo vamos a llegar a... O sea, ya 1.5, 1 grado centígrado crea problemas en un siglo, porque no le da tiempo a la biodiversidad adaptarse. Para las islas, nosotros que somos islas, 1.5 grados es mortal, y lo que se está discutiendo es 2 grados centígrados. Todo parece indicar que no vamos a cumplir con eso. Antes el que más emitía era Estados Unidos, ya no, Estados Unidos no es el que más emite, el que más emite es China. Había una gráfica, pero bueno, es que no nos da el tiempo para tantas cosas. Entonces, fíjense que ya estamos casi al borde de los 1.5 grados centígrados. Entonces, ¿qué trae eso por consecuencia? Cambio de la temperatura, cambio de la precipitación global, derretimiento de glaciares, que eso trae el aumento del nivel del mar, cambio de los océanos, y eventos extremos, huracanes más poderosos, más frecuentes. La lluvia ahora no es como antes, que llovía en un periodo de tiempo determinado, ahora llueve mucho poco tiempo y produce inundaciones. Sequía, señores, esa sequía, excúsenme, yo quiero que ustedes duerman, el año que viene va a ser peor, y el otro año que viene va a ser peor. Es lo mismo que estamos rompiendo récords de aumento de temperatura todos los años, y no lo digo yo, lo dicen Naciones Unidas, lo dicen las investigaciones que se hacen. Entonces, tenemos que prepararnos para eso, porque eso nos va a afectar en varios aspectos. Aquí vamos simplemente a tocar el aspecto energético. Aquí hay varios aspectos, que ya yo lo acabo de mencionar. Mayores huracanes, los corales están desapareciendo aquí ya, y en muchos sitios, porque no es solamente aquí. Por ejemplo, miren los fuegos forestales. Nosotros seguimos pensando que los haitianos, o que es a propósito, sí, en parte sí, no les digo que no, pero hay fuego en California, lo hay en Puerto Rico, lo hay en Cuba. Entonces tenemos que irnos sacando lo que estamos acostumbrados normalmente. Obviamente, si está seco, hay sequía, es más fácil que un fuego a propósito se cree, porque no hay lluvia. Pero eso se está incrementando en todas partes, no solamente en República Dominicana. Entonces, tenemos los corales, aumento del nivel del mar, inundaciones, sequía, los mosquitos que transmiten enfermedades, porque los mosquitos tienen que ver con la temperatura. Y vamos a ver los escenarios climáticos para la República Dominicana. Se construyen sobre la base de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí yo no puse algo porque estos son proyecciones. Ustedes dirán, bueno, eso es con computadoras, proyecciones. En la UNFU, en 1999, nosotros hicimos un estudio. Normalmente los estudios de meteorología se hacen para 30 años. El 80% de las estaciones de ONAME, que fue la que utilizamos, la Oficina Nacional de Meteorología, indicaban un aumento de la temperatura. ¿Estamos claros? O sea, no es que viene, que ya está sucediendo. Y estudios que se han hecho más recientes es lo mismo. Ha aumentado la temperatura a 1 o 2 grados ya en el país. Entonces, estos son proyecciones. Basadas en esto, los antecedentes, los informes del IPCC y el informe especial del IPCC de 1.5 grados. Ya algo dijo el que me precedió. ¿Qué nos viene aquí de acuerdo a la tercera comunicación nacional? Se esperan que la temperatura mínima aumenten de 1 a 3 grados centígrados para el 2050 y alcanzarán valor entre 2 y hasta 6 grados centígrados para el 2070.
Hacia el 2070 los cambios aumentarán más entre 2 y 6 grados centígrados, como había dicho antes, siendo más evidente en Barahona, Monteplata, La Romana, Tomayor y San Juan, siendo este último el más extremo. En lo que se refiere a temperatura máxima, tendrán un incremento más marcado y podrán aumentar de 2 a 3 grados centígrados hacia el 2050 y de 3 a 5 grados centígrados hacia el 2070. Existen algunas excepciones y se destaca otra vez la provincia de Barahona, Monteplata, Distrito Nacional, Tomayor y San Juan, donde podrán ser más notorios estos cambios. O sea, el aumento de temperatura no nos lo despinta nadie. Aquí tenemos la lluvia, que esto tiene que ver con la energía hidroeléctrica. Para el 2050 se espera un 15% de reducción promedio. Todo eso que está en rojo significa reducción de la lluvia. En algunos sitios es que hay, pero en general va a ser un 15%. Eso es para el 2050. Para el 2070 va a ser un 17%. Y fíjense que solamente hay una sola provincia que está bien. Eso tomando como valores históricos 1961-1990. Posible impacto al sector energético. Ya esto, Vilalta, el viceministro Vilalta presentó esa gráfica, una gráfica similar. Tenemos 11 presas a nivel nacional. Entonces, imagínense, ya lo estamos viendo con la sequía, lo que está pasando. Imagínense lo que va a suceder cuando haya más sequía. La región donde más energía se genera a través de hidroeléctrica es el sur, paradójicamente la más cerca. Allí se encuentra la presa de las Damas, Higüega, Aguacate, Valdesia, Sabaneta, Sabana Yegua, Río Blanco y Los Toros. También el norte cuenta con 2 grandes presas como la de Tavera y Atillo. Va a haber impacto sobre la infraestructura, distribución y transmisión. Los eventos climáticos extremos pueden dañar los paneles solares, las torres eólicas y toda la estructura de transmisión y distribución, desestabilizando todo el sistema. Aumentos de temperatura limitan la potencia de distribución de líneas elevadas, bajo tierra y transformadores, aumentando pérdidas del sistema. Sequías prolongadas pueden permitir acumulación de polvo en los conductores. Eventos climáticos extremos aumentan la frecuencia en la que caen árboles sobre la línea y daños en los equipos, especialmente aquellos a nivel del suelo cerca de las costas. O sea, imagínense un huracán. Tenemos el ejemplo que acaba de pasar. Puerto Rico es Estados Unidos. ¿Estamos claros? Y acaba de pasar un huracán María y tuvieron como 3 meses. Y todavía hay problemas en algunos sitios. Eso es Puerto Rico, Estados Unidos. ¿Estamos claros? Imagínense nosotros. Aunque nosotros tenemos cierta ventaja. Como estamos acostumbrados a la crisis, todo el mundo tiene cisterna, tiene tanque de agua, tiene inversores, planta eléctrica. No. Nosotros tenemos esa ventaja, en Puerto Rico no. Nosotros somos más resilientes que ellos. En ese aspecto tenemos una ventaja. Yo estoy seguro que no tendríamos la crisis tan grande como pasó en Puerto Rico. Pero va a venir, y señores, hasta ahora hemos tenido suerte, pero la suerte no nos va a durar todo el tiempo. Un día nos va a pasar un huracán como Puerto Rico. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Y eso puede afectar, por ejemplo, los parques eólicos. Impacto en la producción y de energía, bueno, menos lluvia, mayor temperatura de evapotranspiración, significa menos agua. Ahí estamos claros, no tenemos que hablar mucho de eso, ya lo dijimos. Térmica, aumento de la temperatura, reduce la eficiencia general y la disponibilidad de agua para procesos de enfriamiento y producción. Tormentas en alta mar reducen la posibilidad de navegar, así pueden producir dificultades en la transportación de petróleo, carbón y gas para la producción de energía. Impacto en la producción, ahora vamos con biomasa. Aumento de la temperatura reduce la eficiencia general, disminución de lluvia reduce disponibilidad de agua para procesos de enfriamiento y producción. Menos agua significa menos crecimiento de plantaciones, bagazo de caña y arroz. Fíjense que se ha controlado la producción de arroz por el problema de la falta de agua. Entonces, solar, aumento de temperatura y alta nubosidad, porque aumenta la nubosidad también. O sea, varían los mapas que tenemos solares, varían. Aumento de lluvia y viento pueden afectar los paneles y los mismos procesos de enfriamiento. Y eólica ni hablar. Ya hemos hablado sobre eso. Finalmente, es importante que contar con políticas públicas enfocadas a enfrentar los efectos adversos del cambio climático en los sectores productivos y en la población. Contar con sistemas nacionales de investigación bien desarrollados y niveles adecuados de inversión y capacidad en recursos humanos es el prerequisito para el logro del crecimiento de la productividad bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. Y el éxito en el logro de estos objetivos depende intrínsecamente del recurso financiero para la investigación y desarrollo, que sean estables y suficientes, así como del desarrollo de una capacidad adecuada en recursos humanos y capacidad institucional. O sea, dinero en pocas palabras, como siempre.
Muchísimas gracias. Moisés Álvarez, director técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Si hay alguna pregunta, tengo chance para una. Hay una pregunta aquí detrás. Luego tengo informaciones importantes para compartir con ustedes. Adelante. ¿Han medido cuál sería el impacto en el turismo cuando aumente el nivel del mar en el mar Caribe y la playa que tenemos, y cómo eso va a impactar económicamente a nosotros? Mira, tú tocaste un tema importantísimo. Por razones de tiempo yo no pude poner más. Por ahí hay unos videos, yo te lo envié a ti, no sé si lo llegó a ver. Si ustedes ven lo que ha pasado en Puerto Rico, se mueren. O sea, ya el límite de 60 metros hay que cambiarlo. Ya eso no va. Ya eso no va. Un aumento, por ejemplo, ahora mismo está aumentando 3 milímetros por año. Eso significa que en 10 años son 30 milímetros, 3 centímetros. Eso significa que en 40 años, estamos hablando de, o 40 o 50 años, estamos hablando de 3 centímetros por 5, 15 centímetros, 6 pulgadas. Eso erosiona cualquier playa, y más playas. Por ejemplo, la playa del norte, la de Puerto Plata. ¿Cómo se llama? Puerto Plata. Puerto Plata no, Nagua. Nagua, por ejemplo. Ya hay fotos que salió en un periódico de mucha distribución aquí, en donde se ve el agua en la puerta de la casa. En Puerto Rico ya eso pasó. Construcciones, y ellos lo hablan ahí, que estaba el mar ya lejos, está ahí, ellos han tenido que poner muros, muchísimas casas se han destruido, y cuando viene un huracán la cosa es peor. O sea, ahora tenemos eso, ¿cómo se resuelve? La gente de turismo lo sabe bien, porque el que invierte no es tonto, hace estudios. Entonces, cuando tú haces el estudio, tú no puedes pensar ya en los 60 metros, tú tienes que pensar en más. Estamos claros, ponerte más lejos de la playa y poner ciertas protecciones. Eso es fundamental para nosotros, porque toda la costa se va a ver afectada. Muchísimas gracias a Moisés Álvarez, director técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático. Como usted